¿ok? Y la UNED quiso desarrollar este tema en virtud de que es un tema que está muy, muy atendido en este momento por los humedales de nuestro país, que está siendo invadido por algunas plantas invasoras acuáticas. Y tenemos a una de las personas que organizan el encuentro de humedales, en la temática de humedales que se organiza en Nicoya todos los años, el máster Johnny Villarreal. Él es profesor de la UNED, es biólogo con una especialidad en biología silvestre, y él se ha dedicado a investigar diferentes temas. En esta ocasión ha estado trabajando con el tema de las plantas invasoras acuáticas, y a nosotros nos pareció que era una excelente oportunidad de invitarle para que nos hablara de este tema, porque efectivamente, como todos sabemos, los humedales son extensiones de tierra con agua en nuestro territorio que son de vital importancia para muchas especies, y este tipo de plantas vienen a crearnos algún tipo de daño para que ellas puedan desarrollarse. Entonces, le agradecemos a Johnny su presencia. También quiero saludar a los compañeros de la red que nos están acompañando, que por ahí vi algunos. Entonces, Johnny, te paso el micrófono. La dinámica va a ser la siguiente. Van a hacer las preguntas por el chat, y yo las voy a ir tomando y luego se las voy a ir pasando a Johnny, y Johnny las va a ir resolviendo. ¿Ok? Entonces, escuchemos a Johnny. Muchas gracias, Johnny. Adelante. Muchas gracias, Jonathan, por su presentación y un gusto estar acá compartiendo con ustedes un momento acerca de este tema de las plantas acuáticas invasoras. Le he colocado ese título también, adicionándole ese título a esa gran interrogante que los humedales en peligro, porque de alguna forma están sumamente asociados a esta problemática, y es una problemática que, como decía Jonathan, hemos venido organizando a través de, ya tenemos 3 años de organizar en conmemoración del Día de los Humedales, simposios para que los diferentes profesionales que tenemos acá en Costa Rica, inclusive para este año logramos invitar a profesionales de Centroamérica para que nos cuenten acerca de lo que han venido realizando en sus países acerca del tema de los humedales. Y precisamente una de esas temáticas importantes que ha surgido siempre en esos simposios ha sido el tema recurrente de las plantas acuáticas que están invadiendo los humedales. Y ahora vamos a ver por qué se trata también de esto. Aquí para iniciar les pongo esta imagen, que esta es una imagen típica de los humedales actuales que tenemos, sobre todo esta es una imagen típica de los humedales de la cuenca del río Tempisque. Es una imagen donde ustedes pueden observar, por ejemplo, que hay una extensión de terreno inundado, con agua libre, de vegetación, pero que también tenemos dentro de esa extensión de los humedales, que es parte de ese ecosistema donde están las plantas acuáticas, y que los humedales bien lo definía Jonathan, son todas aquellas extensiones de terreno que en algún momento o durante toda la parte de del año se encuentran inundadas o con ciertas porciones de agua. Pero que estos humedales, como les decía, esto es una imagen típica de estos humedales actualmente, donde tenemos grandes extensiones también de algunas plantas acuáticas. En este caso tenemos un parche de vegetación bastante amplio de una especie que quizás para la gran mayoría de ustedes pueda ser conocida, quizás no tan conocida o quizás no es conocida. Y tenemos otro tipo de vegetación por acá, y hay otras especies más de plantas acuáticas. Y lo que yo quiero rescatar en esta presentación es que no todo es caótico, ni las vamos a estigmatizar como lo malo de los humedales, sino que es parte de los humedales, nada más que tenemos que tener la precaución y saber cuándo existe un efecto grande y que pueda poner en peligro a estos humedales. Entonces, por eso quise iniciar con esta imagen, para que la tengamos ahí presente y que no lo veamos tampoco como algo satanizado, o que está bien tener también esta imagen, sino que vamos a ver un poco sobre las características de esto y cuándo sí y cuándo no podría ser peligroso.
Y quiero iniciar todo esto con esta gráfica, que esta gráfica nos va a determinar de alguna forma cuándo podemos ir identificando las diferentes categorías de una especie y que eso nos puede llevar al traste, bueno, a un problema en cuanto a la pérdida de biodiversidad, o más bien podemos estar dándonos cuenta de que hay algún problema o que todo está casi perfecto. Y aquí tenemos en esta gráfica dos ejes, un eje aquí que es el tamaño de las poblaciones, o sea, la abundancia de cada de las especies, y por acá otro eje que sería la el tiempo sobre todo en años. Y tenemos tres gráficas. Tenemos una primera gráfica que es este color rojo o rosado, donde a través del tiempo esa población de esa especie viene disminuyendo con el tiempo y casi que llegando a una población tan baja que podría poner en peligro de extinción esa población. Eso es uno de los casos. El otro caso es que a través del tiempo hay especies que mantienen tamaños poblacionales casi estables, con mínimas oscilaciones hacia arriba, hacia abajo, pero que se mantiene en un ámbito de tamaño poblacional, digamos que estable, y esas son todas las especies conocidas como las cosechables. Por ejemplo, podríamos decir que una especie que se podría categorizar dentro de este grupo son aquellas especies que se cultivan, por ejemplo, un cultivo de camarón, por ejemplo, un cultivo de peces, inclusive algún tipo de cultivos de otros grupos taxonómicos. Pero por último tenemos aquellas poblaciones que a través del tiempo van aumentando su abundancia o el tamaño de las poblaciones y aumentan de forma acelerada, exponencial, y esas son las especies que provocan de alguna forma problemas al resto de la biodiversidad y son consideradas en algunos casos con el nombre de invasoras. Entonces aquí tenemos para explicarles esa gama de categorías que tenemos que tomar en cuenta. Primero, el tamaño poblacional. Por eso les decía que no todo tampoco es satanizarlo, pero tampoco no todo es bueno. Esto nos da una idea, por ejemplo, a los que trabajamos en ambiente y los que trabajamos en manejo de vida silvestre, en biología. Esto es importante. Este es un punto de partida para tomar decisiones para esas diferentes categorías de especies que tenemos. Ahora, entonces, vamos a entrar a lo que es una especie invasora. De forma general, porque hay especies invasoras que son especies de fauna y hay especies también de invasoras que corresponden al grupo de las plantas. Hay una definición muy general que se las voy a leer aquí, que luego les voy a explicar que no funciona tanto esta definición para todo. Son todas aquellas especies, las especies invasoras, que se desarrollan fuera de su área de distribución natural, en hábitats que no les son propios y con una abundancia inusual, produciendo alteraciones que en la riqueza, o sea, en el número de las especies y sobre todo en el resto de la diversidad de los ecosistemas, no solo una especie que se va a afectar. Pero como les decía, quizás esta definición no aplica para todas las especies que son consideradas invasoras, porque no todas las especies provienen de otros sitios. Por ejemplo, también tenemos especies nativas que por algunas características se pueden convertir en especies invasoras. Entonces, por esto tal vez esta definición general de una especie invasora no aplica, porque hay algunas especies que son nativas y que sí experimentan o exhiben esa categoría de especies invasoras, y los vamos a describir detallando con otras características que nos van a ayudar también a entender por qué son especies invasoras. Dentro de esas características, por ejemplo, tenemos la facilidad para adaptarse a cualquier tipo de condiciones. Una especie llega o está ahí, se establece, pero aparecen algunas condiciones en el hábitat que hacen que se favorezca su reproducción. Entonces son todas aquellas especies que no les importa el tipo de hábitat, porque en cualquier tipo de hábitat son exitosas. Son especies que se conocen como especies generalistas. Pueden estar viviendo en cualquier tipo de hábitat. Así como también tienen una alta tasa reproductiva
tienen múltiples estrategias reproductivas también. La gran mayoría de ellas están asociadas a actividades humanas, ya que se aprovechan de la rápida movilidad o el desplazamiento que tenemos los humanos, sobre todo en el transporte. En una semana, un par de días, podemos estar cruzando continentes y vean ustedes el ejemplo que estamos viviendo actualmente en el planeta. Eso es producto de la movilidad tan eficiente y tan rápida que tenemos los humanos, y así se distribuyó lo que estamos viviendo en este momento. Son especies de una gran fortaleza biológica y sobre todo estas especies invasoras llegan a desplazar a algunas especies nativas o a la gran mayoría de las especies nativas que comparten el espacio. Por eso son invasiones exitosas. Y aquí les pongo un ejemplo que quizás bueno, quizás no todos lo conozcan, pero este pasto es un pasto proveniente de África, es el jaragua, y es un pasto que invadió no solamente los áreas libres, las áreas abiertas de Costa Rica, sino que la gran mayoría del territorio del continente y de muchos continentes de este planeta. Ahora centrémonos en los humedales. Como les decía, son todos aquellos territorios que en alguna parte del año o durante toda la parte de un año están inundados o tienen ciertas porciones de agua. Esto sería un escenario de un humedal donde no hay especies invasoras y que es un humedal natural. Existen grandes porciones de ese terreno cubierto por extensiones de agua libre de vegetación donde solamente se encuentran algunas pequeñas plantas que emergen por acá, ¿verdad? Pero tenemos estas otras condiciones. Este otro escenario es un escenario característico de lo que está pasando en los humedales, no solamente en la cuenca del río Tempisque, sino en muchos de los humedales que tenemos en el país actualmente, donde una o varias especies de plantas están dominando en ese espacio conocido como humedales. Y esto es un humedal natural. Lo que pasa es que aquí podríamos decir que a partir de este límite, de esta línea donde podríamos ver y pensar que aquí se acaba el agua, no todo ese terreno está inundado, todo esto es un humedal, pero que por algunas condiciones, eh, digamos que adversas a esas condiciones naturales, llegaron elementos nuevos que favorecieron que una o varias especies de plantas pudieran invadir y reproducirse a tal extremo de que tapan todo el cuerpo de agua, el agua que estaba libre de vegetación en ese momento. Y ese es uno de los problemas entonces de las plantas invasoras. Como ustedes pueden ver acá, hay varias especies de plantas acuáticas. Ahora, no todo esto es maligno tampoco porque hay mucha diversidad que puede estar utilizando esos espacios libres de vegetación o estos otros espacios. El problema es cuando esa dominación o esa invasión llega a un 100% de lo que anteriormente no era 100% invadido por una planta o por varias especies de plantas, sino que había una gran extensión de agua libre de vegetación. Para entender también un poco acerca de los diferentes hábitos o los diferentes formas que podríamos encontrar a las plantas acuáticas, les he colocado estas dos gráficas que son complementarias entre sí, donde tenemos, por ejemplo, eh, plantas flotantes, tenemos plantas sumergidas, tenemos plantas emergentes, pero con estructuras flotantes, tenemos plantas emergentes, exclusivamente emergentes. Y aparte de eso, bueno, esto es parte de lo que ya vimos acá. Hay otras especies que se conocen como especies palustres, anfibias, o marginales, que están más allá de donde se acaba el límite de las porciones con agua y que son plantas que están asociadas a esos cuerpos o a esos espacios o a esos ecosistemas con agua o humedales, que son estas especies que están fuera ya de lo que podría considerarse como el espejo de agua, por ejemplo.
Quiero también, para ir aclarando, ¿verdad? Que hay algunas especies de plantas acuáticas, en este caso hay dos especies de plantas acuáticas, aquí están los géneros, Luivigia y Nymphea, que quizás podrían estar, eh, digamos que utilizando el mismo término de una invasión, pero no es una invasión efectiva, sino que, por ejemplo, si esto es un río, habrá algún momento que estas dos especies de plantas cubran una gran porción de este territorio. Pero son plantas flotantes que en algún momento por características ya intrínsecas de ese humedal, pues habrá un momento que durante la época lluviosa, por ejemplo, pasa una gran corriente fuerte y esto es arrasado y se acaba este, esta situación. O que llega la época seca, entonces los niveles del agua bajan y estas plantas terminan secándose. Entonces, digamos que esto no es un problema básico de una invasión, sino que esto es parte de ese dinamismo que existe en los humedales, porque los humedales precisamente son uno de los ecosistemas más dinámicos del planeta. ¿Por qué? Porque generalmente existe una condición durante la época seca y otra condición completamente contrastante durante la época lluviosa. Quizás la gran mayoría de las personas de los que están en este grupo de voluntariado hayan visitado los humedales de Palo Verde, los humedales de Caño Negro, y si lo han visitado en diversas épocas del año, han visto cómo las condiciones son tan contrastantes. Es muy diferente llegar a Palo Verde en marzo y luego llegar en octubre, que las condiciones de ese paisaje han cambiado grandemente. Ahora, ¿por qué esto puede ser un problema y por qué esa pregunta al inicio en el título de esta presentación, humedales en peligro? Y no es porque solo los humedales estén en peligro, sino porque asociado a los humedales existen grupos de fauna que dependen de estos humedales. Y por ejemplo, tenemos aquí, les he puesto el ejemplo de un grupo taxonómico que está muy asociado a los humedales y a las plantas acuáticas también, que es el grupo de las aves acuáticas. Y aquí les muestro cómo diferentes especies están utilizando diferentes espacios dentro de los humedales. Unos espacios los utilizan que sean humedales libres de vegetación. Otros espacios más bien dependen para ser utilizados si hay algún tipo de vegetación, para alimentarse, para desplazarse, por ejemplo. Y aquí ustedes tienen una amplia gama de diferentes utilizaciones por parte de las aves. Así que no todo es nocivo de que existan plantas acuáticas en un humedal o que no todo es perfecto si solamente tenemos agua libre de vegetación o descubierta de vegetación, porque las aves hacen una repartición muy organizada de esos espacios o de esos humedales. Unas especies utilizan humedales con plantas acuáticas y otras no utilizan espacios con vegetación, sino que más bien todo lo contrario. Eso en cuanto a un elemento importantísimo en el grupo de la fauna de las aves acuáticas, como es la alimentación, pero también tenemos que tener en cuenta otro aspecto que es la reproducción. Muchas especies de aves acuáticas, por ejemplo, dependen de de esa vegetación acuática y que muchas veces esa vegetación puede ser una especie invasora. Otras especies dependen de vegetación acuática que no va a provocar daños en los ecosistemas por ese dinamismo que existe en los humedales, como por ejemplo estas acá. Este tipo de vegetación va a desaparecer en algún momento, dependiendo de la época del año, dependiendo de las corrientes, dependiendo de otros factores climáticos también. Entonces, hay dos elementos importantísimos que dependen de los humedales y de esa invasión también de las plantas acuáticas, como es la alimentación y la reproducción en el caso de las aves acuáticas. Es importante también ver que no todas las plantas acuáticas pueden ser nocivas o se pueden convertir en especies invasoras que afectan la estabilidad de los humedales, que van a afectar, por ejemplo, el comportamiento de alimentación o el comportamiento de reproducción de las aves acuáticas, sino que son algunas.
algunas que dominan esos humedales y que presentan esas características que les mencioné al principio de lo que se podría considerar como plantas acuáticas invasoras. Uno de esos casos son aquellas especies exóticas, o sea, especies que provienen de otros continentes, que provienen de otros países, que provienen de otras regiones, y en este caso el ejemplo específico se refiere a los pastos mejorados y que sobre todo provienen de África y que están asociados también a las actividades productivas de los humanos. Estas plantas se han traído y se seguirán trayendo precisamente para mantener otra especie que es el ganado. Entonces, para esa actividad se están trayendo pastos mejorados y que las condiciones allá en África, al llegar aquí a nuestros países, se encuentran hábitats alternativos, hábitats nuevos que ofrecen nuevas condiciones y que elevan esas tasas de reproducción, que tienen diferentes estrategias reproductivas que provocan que la especie o esas especies de pastos, por ejemplo, invadan un territorio, porque para eso se necesitan esos espacios grandes con pastos para alimentar al ganado, ¿verdad? Las otras especies que podrían ser protagonistas como plantas invasoras son aquellas especies que provienen, que se encuentran en todo el planeta, las conocidas como las cosmopolitas. Y por último, hay especies también nativas que, como les decía al inicio, esa definición no aplica tanto así para las plantas invasoras, porque hay algunas especies que son especies de plantas nativas que se convierten en especies invasoras, como el caso del lirio de agua. Y el caso de las especies cosmopolitas, que esta es como la reina, esta es la que domina las especies invasoras, que es la tifa, que quizás es bien conocida por todos sus programas de restauración en los humedales de Palo Verde, y que hubo toda una campaña hace algunos años a nivel nacional para tratar de controlar esta especie que invadió grandemente o el 100% de los humedales de Palo Verde, ¿verdad? Aquí solamente les pongo un ejemplo de las características precisamente de esa tifa, de esa especie que domina, es la reina de las especies invasoras y es la que tenemos en Palo Verde y en y en muchos humedales de la cuenca baja del río Tempisque también. Y veamos aquí las 4 especies de tifa que se encuentran en el mundo, donde están afectando grandemente los humedales naturales que tenemos en el planeta. Es una especie realmente con unas características impresionantes de invasión, de dominante, de desplazamiento principalmente por esas características de reproducción que poseen. Se pueden reproducir por las raíces, se reproducen a través de sus semillas de forma natural y de forma asexual, como por ejemplo las raíces, pero aquí en este espacio, en esta estructura donde están colocadas todas las semillas, aquí hay millones y millones de semillas que son dispersadas por el viento. Imagínense lo que el viento puede dispersar, el número de semillas que puede dispersar en los humedales, y eso es parte de esas características que ha provocado la invasión de muchos humedales en el Tempisque y en otros territorios y a nivel de todo el mundo, como podemos apreciar acá. Ahora, quiero comentarle algunos casos puntuales porque no me puedo referir pues, a todos los casos que existen en el país o en la región centroamericana, pero sí algunos que son eh, evidentes. Por ejemplo, el caso del lirio de agua, que es una característica principal que se da eh, en los embalses de los proyectos hidroeléctricos, en algunos lagos artificiales que utilizan para turismo, en algún tipo de estanques que se utilizan para producción de otros animales como acuacultura, ya sea peces o camarones. Este es un problema grave en muchos de estos espacios, que son espacios donde los humedales no tienen corriente, como por ejemplo un río, sino que son espacios lentos donde el agua está estancada de alguna forma, ¿verdad? Está encerrada como un embalse, una represa, eh, lagos artificiales, en algunos ríos donde se crean algunos espacios donde hay represas y ahí
se completa casi que un 100% esta especie, acompañada también de algunas otras especies y que puede ocasionar grandes problemas. Por ejemplo, esto puede obstaculizar todos los procesos que se requieren para una represa, un proyecto hidroeléctrico, puede entorpecer, por ejemplo, los cultivos de peces o de camarones, porque estas especies, al ser flotantes, todas sus raíces están sobre el agua y esto le quita oxígeno al agua y eso provoca la muerte o el envenenamiento a los organismos que están ahí, como por ejemplo los cultivos de acuacultura. Otro de los ejemplos que les comentaba es acerca de lo que ocurre en los humedales del río Tempisque, donde esta es la especie que está dominando la mayoría de los humedales, la tifa, pero también hay otras especies, aquí no les incluyo otra de las especies que son árboles. Estas son plantas emergentes, estas ya son árboles, arbustos. Este es el palo verde, Parkinsonia aculeata, lo que da el nombre al Parque Nacional Palo Verde, este árbol. Eh, en algunos lugares ocasiona problemas de invasión también y está dominando y está provocando cambios en los humedales y hay otra especie que se conoce como menchihuiste, es un Pitesilobium dulce. Estas son las especies que principalmente se están tratando de erradicar y controlar en los humedales del Tempisque. Ahora, hay un caso específico en los humedales de Caño Negro y específicamente en el refugio de vida silvestre de Caño Negro, donde hay algunas especies, como por ejemplo las especies de pastos, los que les mencionaba al inicio, este caso es el gamalote o paspalidium, y hay otras especies también de pasto que están provocando problemas de invasión en los humedales de Caño Negro. Estas son imágenes del refugio de vida silvestre de Caño Negro y esta otra que es el Saragundí, que como les decía, para no todas las especies puede ser perjudicial, porque aquí ustedes ven una especie de ave acuática, aquí ustedes pueden ver también otra especie de ave acuática, pero el problema es cuando están invadiendo el 100% o la gran mayoría de esos humedales y que están restando espacio para otras especies que no utilizan estos espacios. Recientemente se está aplicando o se va a aplicar, creo que a partir de este año, se está iniciando un programa de control para estas especies de plantas acuáticas que están invadiendo los humedales de Caño Negro y que están tratando de incorporar una serie de profesionales, inclusive han tenido conversaciones con Jonathan para ver si a través del grupo de voluntariado se podrían vincular a este proyecto y así incorporar, por ejemplo, al grupo de ustedes facilitando una serie de contribuciones acá. Creo que Jonathan ha tenido varias conversaciones con ellos, pero producto de la situación de salud que tenemos actualmente, la incorporación no ha sido efectiva. Creo que se está esperando algún momento, espero que en algún momento se pueda hacer, pero ellos ya iniciaron y bueno, es un proyecto a largo plazo, por supuesto, porque estos son proyectos que no es que vayan a salir a cortar las plantas hoy y que ya mañana no haya ningún problema, sino que eso es es todo un proceso casi que permanente. En Palo Verde, por ejemplo, eh, se invirtió muchísimos recursos y no han acabado todavía con la erradicación de la tifa y otras especies de plantas acuáticas porque es un proceso continuo, permanente, donde hay que tener recursos constantemente para estar haciendo aplicaciones de todas las herramientas de control. Un poco para ir terminando también, entonces, como les decía, esto no es solo un problema de que haya una planta que está invadiendo un humedal y que está tapando esos espacios de agua libre de vegetación, sino que tiene una implicación más allá del ecosistema, porque el ecosistema está acompañado de otros organismos. Y uno de esos organismos son las aves acuáticas que son especies dependientes de esos ecosistemas. Y, por ejemplo, solamente para ejemplificar con 6 especies, son especies que nos dan un estado de alerta en conservación producto de esos problemas provocados, no solamente por invasiones de plantas acuáticas, sino también acompañados por una serie, un conjunto de, de elementos que están provocando que estas especies estén en peligro de extinción, como por ejemplo la espátula rosada,
la aninga, y que no solamente, bueno, el jabirú, el tigrisoma, un tigrisoma que es muy raro, y no es solamente porque no puedan accesar la alimentación producto de esa invasión de la humedal, sino que también puede provocar cambios a la hora de la reproducción, como les mencionaba al inicio. Entonces tiene una implicación no solamente en alimentación y en reproducción. Aquí tenemos ejemplos claros de esto, de estas situaciones. En algunos casos como esto, por ejemplo, ya esa especie no existe en el país y esta es una especie extinta. El piche careto o el pato es una familia de los patos, el que vivía en la cuenca del río Tempis, que esta especie ya no existe. Producto de invasiones de plantas acuáticas, no lo sabemos exactamente por qué, pero que sí está asociada a actividades humanas, porque esta especie anidaba en el suelo y una vez que llegó el ganado, pues el ganado de alguna forma estaba pisoteando los nidos y ya no tenemos esta especie en el país. Ya esta especie está extinta, ya no se volvió a ver hace más de 30 años y eso es producto de todos estos cambios que están ocurriendo en los humedales, pero no es solo producto de las invasiones de plantas acuáticas, sino que se deben a un conjunto de elementos. Ahora, hay una especie que ustedes podrían decir, bueno, pero la garcilla boyera, que es esta imagen, que es esta ave que aparece en esta imagen, esta es una especie que más bien es todo lo contrario, pero es una alerta en conservación. Esta no es una especie que se encuentra en peligro, que está amenazada, que estén bajando los tamaños poblacionales, que no tenga sitios para anidar o que no tenga sitios para alimentarse producto de las invasiones, sino que más bien se está beneficiando de todo ese conjunto de actividades que están ocurriendo en los humedales y está convirtiéndose, bueno, ya se convirtió en una especie igualmente invasora que esas especies de plantas. Esta es una especie proveniente de África, llegó al continente americano por Sudamérica, llegó por ahí de los años 50, ya para los años 70 ya lo teníamos en Costa Rica y ya lo tenemos, ya subió por el resto de América y ya la tenemos en el norte de Norteamérica. Así es que esta es una especie que está asociada, aunque tenga otras características del resto de las especies, está asociada a esos estados de alerta que están ocurriendo en los humedales, producto también de esas invasiones provocadas por las plantas acuáticas. Y ya para finalizar, que no todo es caótico, ¿verdad? A través de las plantas acuáticas invasoras, hay una serie de oportunidades que pueden aparecer en los humedales. Hay estrategias para el control de esas plantas acuáticas que se están desarrollando en muchos humedales del país, sobre todo en los humedales de la cuenca del río Tempisque, y ahora que les comentaba esto que está iniciando en Caño Negro, donde pues la mano del humano está implementando una serie de herramientas para tratar de volver a ofrecer las condiciones anteriores que tenían esos humedales. Y aquí podemos ver, por ejemplo, esa maquinaria que está introduciéndose en los humedales para erradicar esas plantas, sobre todo las plantas, la conocida como la tifa, donde ya las especies de aves acuáticas están haciendo el regreso nuevamente a los humedales. Hay oportunidades también, pues económicas, de satisfacción visual, como la observación de no solamente del ecosistema, sino de lo que existe en los ecosistemas de humedales, pero a través de un turismo responsable. Y por último, también está la oportunidad de que podamos colaborar con todo el conjunto de estas estrategias, colaborar en la permanencia de esos sitios de reproducción de las aves acuáticas que es en los humedales también, y que esto es un elemento importantísimo, que si no tenemos estos sitios de reproducción de aves acuáticas, pues no vamos a ver ni aves acuáticas que se favorezcan por la restauración de estos humedales o en esos humedales naturales donde se están aprovechando de las condiciones del paisaje, del turismo responsable, por ejemplo. Entonces, un elemento importantísimo es asegurar esto también, esos sitios de reproducción que son conocidos como los sitios de reproducción de aves acuáticas en colonias. Entonces, de esta forma yo quería comentarles a ustedes esta temática general de las plantas acuáticas invasoras con todo lo que podría
tenerse en cuenta si esos humedales estarían en peligro o no, dependiendo de las características de esas plantas acuáticas que pueden convertirse o que ya se han convertido en plantas invasoras. De esta forma yo finalizo y les doy el espacio entonces a Jonathan por si hay comentarios, dudas, Eh, consultas. no, excelente, Johnny. Muchas gracias. Como siempre, la información que ofreces es sumamente clara y muy alentadora y también llama la atención en muchos detalles, ¿verdad? Porque a veces creemos que estamos en caos, pero también hay situaciones concretas, como vos decís, que son de posibilidades de rescate de compartir para otras aves acuáticas que están en los lugares, ¿verdad? Otras especies. Eh, Hay algunas preguntas, Johnny. Voy a abrir el chat para verlas y te las voy a pasar porque vienen desde el principio. Dice, esto es de Bañanita Cerdas. Buenas tardes. Observé unos lirios que pasaban en las aguas de Sierpe. A eso se le puede llamar invasores. Es parecida a la foto que enseñaste. Pienso que son acumulaciones de plantas acuáticas y son de temporada, me imagino. Sí, como les decía en la presentación, hay algunas especies de estas, de las que poseen características de plantas invasoras o de especies invasoras que están en los humedales de forma natural, pero que eso no afecta. Por ejemplo, en los canales de Tortuguero, en los canales de Sierpe, por ejemplo, o en otros canales, en otros ríos, hay momentos donde tenemos parches de vegetación compuestos por algunas especies de plantas acuáticas, entre ellas el lirio de agua, pero que no ocasionan problemas. Es parte de la naturaleza de esos ecosistemas de humedales. Y sobre todo si es en canales o en ecosistemas donde hay corrientes, como por ejemplo los ríos, pues ustedes van a ver que esos parches de vegetación de diferentes tamaños van a seguir su recorrido. Eso no es problema. El problema es, por ejemplo, en el caso de las plantas flotantes como los lirios, en los embalses, en los proyectos hidroeléctricos, en algunos lagos, en algunos estanques de cultivos de algunas especies de animales que sí ocasionan problemas. Entonces, Ok. por eso les decía no todo, que no todas aquellas especies de plantas que invadan un espacio X por algún momento son consideradas especies invasoras, digamos que malignas o dañinas. Por eso quise poner todos esos tipos de ejemplos para que no vayamos a satanizar a todas las plantas acuáticas, ¿verdad? Porque no, en Correcto. los canales de Tortuguero sí pasa, en el río Tempis, que inclusive pasa, en algunos humedales del Tempis que pasan esos parches de vegetación que no son solo lirios de agua, sino lechugas de agua, otras especies de plantas acuáticas y pasan. El problema es cuando eso invada y puede provocar también muerte de los peces y otros organismos acuáticos. Hay una muchacha, Melissa, que nos pregunta que cuáles son las plantas acuáticas purificadoras para el agua. Dice que tiene entendido que los lirios son muy beneficiosos para los langostinos, por lo menos. Me imagino que en exceso les hace mal. Sí, es correcto. Ahí está, ella misma da la respuesta. Sí, precisamente las plantas acuáticas de forma natural existen en los humedales y tienen funciones. Dentro de esas funciones, bueno, está, por ejemplo, purificar el agua, filtrar el agua, porque sus raíces tienen una serie de estructuras que ayudan a esa filtración, capturan algunos otros microorganismos también que se adhieren ahí, provocan, por ejemplo, permiten la sombra dentro del agua para que algunos organismos puedan estar viviendo ahí. Y así hay otras características beneficiosas. El problema es cuando el humedal es, vamos a ver, tapado 100% por esa especie. Entonces va a haber 100% de sombra, 100% de obtención de oxígeno y le quita el oxígeno al agua y termina matando a los organismos acuáticos. Hay un proceso que se llama eutroficación. Es la eutroficación lo que hace precisamente es eso, destruir todo eso y ustedes van a ver una agua completamente verdosa, cubierta de algas o casi negra porque todo se pudrió ahí, entonces ya no hay oxígeno. Si vamos a ver entonces a los pececitos con la pancita para arriba o con la boca, el hocico salido de la superficie, tratando de respirar
porque en el agua no hay oxígeno. Y muchas veces estos procesos de eutroficación se dan en los ríos de forma natural y entonces vamos a encontrarnos en un río aquel montón de pececitos flotando con el hocico para arriba o flotando ya muertos porque hubo ese proceso. Pero no todo es maligno, sí, es más, en las peceras, por ejemplo, podemos ver un ejemplo clásico. Ok. ¿Te congelaste, Johnny? Podemos poner una... Te congelaste. ¿Me escuchas, Johnny? Vamos a ver. Jonathan, parece. ¿Aló? ¿Me escuchas? No. Sí, Esteban. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Disculpe que no me haya podido, pero estaba con la vicerectora. Pero sí, me parece muy interesante eso que estaba señalando Johnny de poder, me imagino que es la UNED la que está desarrollando esa iniciativa de apoyo con voluntariado en Caño Negro. Quizás en el futuro próximo, cuando volvamos a poder realizar acciones de campo, quizás podemos desarrollar un proyecto conjunto en la red Unives, si tenés a bien, y si se puede hacer entre universidades, pues ahí levantamos la mano si te interesa en algún momento, ¿verdad? Sí, Con todo gusto. muchas gracias, Esteban. De hecho, es un tema que me contactaron la nueva administradora de Caño Negro y a raíz de una charla que tuvieron, bueno, el encuentro de humedales que Johnny mencionó anteriormente, me contactaron porque ellos requieren de... Chicos, por favor, si alguien tiene el micrófono abierto, ciérrenlo, porfa. Lo voy a cerrar yo. Ok. Bueno, les estaba diciendo que efectivamente desean ver cómo trabajan con el gamalote, que es una de las plantas estas que mencionó Johnny, y ellos lo que quieren es desarrollar una especie de mapeo y plan de ¿cómo se llama? De extracción para poder limpiar ¿cómo se llama? Las zonas contaminadas con las plantas estas. Perdonen, es que Johnny me está escribiendo que quiere hacer ingreso y estoy buscando a ver cómo, por qué. No sé cómo. Qué raro. Ok, ahora sí ya le dimos pase a Johnny. Estaba tratando de ingresar. Entonces ahí les puse el correo a los que estén interesados porque de momento las universidades tenemos, o sea, no nos permiten realizar jornadas presenciales, pero si alguien en forma independiente quiere contactarse con la gente, yo les puedo dar la información y si tiene tiempo para ir colaborando de alguna manera, ¿verdad? Porque ellos sí necesitan Aquí estoy otra vez, trabajadores. perdón. Sí, ya te vi. Les estaba contando un poco de la ayuda que requieren en Caño Negro, entonces que Esteban me estaba ofreciendo que a ellos que nos interesaría como red poder colaborar, ¿verdad? Pero tenemos que esperar a que nos den el banderazo de arranque, los vicerrectores y las Perfecto. autoridades Esa es una de universitarias. las alternativas. Uh-huh. Ok, vamos con otra pregunta, Johnny, que había vamos a ver. Dice una especie, ok. Dice, una especie nativa puede ser catalogada como especie invasora. Es que realicé un trabajo de una especie nativa, pero muy competitiva con las características mencionadas anteriormente. Pero me dijeron que la palabra invasora no la podía usar, ya que era nativa. No, sí puede ser una especie, a ver, en términos generales, una especie invasora son todas aquellas que por sus características
biológicas puede invadir un territorio. Eso es independiente de dónde provenga esa especie, si proviene de África, de Asia o de nuestro país al norte o nuestro país al sur, que no la tengamos en nuestro país. Es que siempre hemos asociado las especies invasoras como especies exóticas. Siempre las exóticas las relacionamos como de una vez una especie invasora. Una especie que traemos de África, traemos y la metemos en Costa Rica y ya se convierte en invasora. Ese es como el concepto general que tenemos, pero también hay especies nativas que viven naturalmente en el territorio costarricense, pero que por alguna condición natural o no natural se le cambian esas condiciones y entonces provoca que esa especie se reproduzca tanto que invada un espacio. Eso es una especie invasora, independiente si es una especie nativa o si es una especie exótica. Ok, tenemos una pregunta de Kenneth. Dice, hola, ¿existen antecedentes, literatura, entre paréntesis, de cómo influye estas especies invasoras en las aves en el Parque Nacional PV? No sé cuál es el PV, Johnny, vos me ayudas. Palo PV. verde, supongo. Ok, Sí, palo verde. PV. Esperemos que sí. Dice, conozco de un estudio realizado por Stefano Barchiesi, pero va más con inundación. Y existen estudios en otros países como China, pero acá en Costa Rica existen estudios ya publicados, pregunta. Sí existen y es precisamente la razón por la cual se está tratando de controlar esas especies de plantas invasoras en palo verde. ¿Por qué? Y se lo voy a retomar como una anécdota de todo lo que ocurrió. Antes de los años 80, los humedales de palo verde eran humedales donde las condiciones principales estaban libres de vegetación acuática. Eran aquellos cuerpos de aquellos ecosistemas tipo Caño Negro, como la fotografía que les presenté en algún momento durante la charla, esas grandes extensiones de agua libre de vegetación. Así era Palo Verde. Pero por una serie de factores, un conjunto de factores, no quiero decir que sea exclusivamente un elemento, un conjunto de factores provocaron que a partir de los años 80, las condiciones de ese humedal o de esos humedales de Palo Verde cambiaran radicalmente a lo que tenemos actualmente. Actualmente digamos que ya está tratando de controlarse, pero no tanto. Por ahí de los años 90, inclusive cercanos a los años 2000, los humedales de Palo Verde estaban 100% dominados por tifa. Y lo que veíamos desde el cerro, allá arriba, el observador, el mirador Guayacán o el mirador La Roca, era como un pastizal, donde eso es un humedal, pero estaba cubierto por tifa. Quizás ustedes en algún momento lo pudieron ver o pudieron ver alguna fotografía. Lástima que yo no les puse una fotografía de Palo Verde en esos años. Esas condiciones de que llegó la tifa a invadir 100%, provocaron que la gran mayoría o casi que el 100% de las especies de aves acuáticas no utilizaran los humedales. Entonces, eso es un efecto grande, por eso ahora se está midiendo el efecto del control de esas plantas acuáticas con el regreso de las aves acuáticas. Es un indicador entonces de que al invadir un ecosistema como los humedales por una especie de planta acuática X, en este caso denominada tifa, las aves acuáticas ya no tienen acceso. Por ejemplo, un pato. Un pato no podrá accesar el humedal ni siquiera para nadar ni para alimentarse, porque va a tener que hacer esto, escabullirse entre la vegetación. La tifa casi que tiene 2 metros de altura, donde al llegar la tifa, el cuerpo, los niveles del agua bajan completamente. Entonces el pato se va a ver en problemas y no va a llegar. Ahora imagínense una garza. Una garza va a tener que hacer lo mismo también. Pero hay otras especies de aves acuáticas y que creo que les mostré también en la presentación, unas garzas muy pequeñitas que más bien dependen de ese tipo de vegetación emergente
para construir los nidos, porque son especies muy tímidas y que se esconden dentro de la vegetación y utilizan esos espacios para construir sus nidos. Esos son factores o indicadores por los cuales las plantas acuáticas, al convertirse en especies invasoras, van a afectar grandemente el resto de la biodiversidad. Johnny, ¿se podría decir que entonces muchas de las especies migran y eso crea, digamos, problemas digamos, de que se vayan extinguiendo algunas aparentemente, ¿verdad? Dentro del territorio nuestro. Correcto, eso es parte. Uno de esos elementos, digamos así, caótico es la pérdida de especies, extinciones locales. Aquellas especies que vivían exclusivamente en los humedales de palo verde y que dependían de esos espacios, esas grandes extensiones de agua libre de vegetación, ya no podían utilizar o fracasaron en el intento de reproducción o tuvieron que desplazarse a otros humedales donde las condiciones fueran diferentes. O esas especies que antes llegaban, como las aves migratorias, las acuáticas migratorias, ya no llegaban a palo verde, se saltaban a palo verde y seguían a buscar a otros humedales. Y que era lo que estaba sucediendo en palo verde. Ahora las aves acuáticas migratorias están llegando nuevamente a palo verde. Ok. Dice este mismo muchacho Kenneth que si esa información es pública, es de uso público, ¿dónde se puede obtener? Claro que sí, hay mucha literatura disponible en todas las redes que tenemos ahora en la actualidad sobre el caso de palo verde. Están Ok. los planes de manejo, todos los programas que se han utilizado para el manejo de los humedales, hay trabajos científicos, hay muchas tesis de muchas universidades realizadas en ese mismo sentido. Hay mucha información, hay mucha información. Y Palo Verde es un sitio Ramsar, es un sitio de importancia internacional. Entonces también hay mucho escrito en términos de esta convención de humedales de Ramsar, de las estrategias, porque al final vino Ramsar también, o sea, la Comisión Internacional, para buscar estrategias en conjunto con el país para tratar de erradicar esta, esta planta acuática en Palo Verde. Eso fue lo que me dijeron las muchachas de Caño Negro, que había venido una gente de España, de la Comisión no sé, de Europea, de Agencia de Cooperación Española, y que les había dado un presupuesto increíble para que invirtieran en ese tipo de trabajo por ser una denominación Ramsar, ¿verdad? De Caño Negro también. Caño Negro Aquí, también es otro sitio mundial. aquí habla Camilo Alvarado. Pregunta, una de las técnicas para controlar la tifa en el Palo Verde es permitir la introducción de ganado. Sí, una de esas técnicas, porque es un conjunto de técnicas que se están utilizando en la actualidad y que se han venido utilizando, es precisamente el pastoreo. Entonces está trabajando con algunos finqueros de la zona, de Bagaces, sí, de Bagaces principalmente, donde ellos pagan un canon por mantener el ganado en la laguna, en ciertos espacios de la laguna también. Tienen parcelas, como parte de esas estrategias, así como también, aparte de la estrategia del pastoreo que se está introduciendo en Palo Verde, existe una técnica en mecánica, como fue la fotografía que ustedes vieron, un chapulín ahí con unas ruedas adaptadas para ir cortando la vegetación, sobre todo la tifa. Y vamos a ver, había otra técnica que se han venido implementando, pero al final creo que estas son las únicas dos técnicas que se están utilizando actualmente, porque durante los años 90 se utilizó hasta fuego, se utilizó hasta herbicidas y demás, y otras técnicas ahí muy invasivas y nocivas que estuvieron afectando más bien el humedal. Pero actualmente creo que solamente estas dos técnicas, el pastoreo y el fangueo, como se denomina esta introducción de ese chapulín. Hay una que dice Kenneth, dice la investigación de Montserrat Solano, tiene como objetivo analizar las propiedades físico-químicas y carga de combustible de la tifa domingensis en el Parque Nacional Palo Verde, con el fin de aportar datos científicos de utilidad para la planificación de tratamientos de quema prescrita y control mecánico de combustibles.
Es Dice que- correcto, eso precisamente era lo que me refería anteriormente. Se utilizó en algún momento quemas controladas, pero que en algún momento no fueron tan controladas y provocaron daños más bien al humedal de Palo Verde. Johnny, yo vi en los mapas que pusiste de distribución de la TIFA, que en una pantalla de 4 partes que pusiste, que nuestro país cuenta con las 4 variedades, o nuestra región, porque se veía como Costa Rica ahí. Es correcto, sí. Es una especie, bueno, es una planta que tiene esas 4 especies y que están en todo el planeta. Y que las especies están provocando problemas en la gran mayoría de los humedales. ¿Por qué? Por las características biológicas de esa especie. Hasta nosotros, por ejemplo, si vamos caminando en el humedal y pisoteamos las semillitas, que son unas semillitas diminutas, y las llevamos en la suela del zapato, las podemos llevar a los territorios donde nosotros vivimos. Y ya, por ejemplo, hemos visto algunos parches de tifa en algunos canales, en algunas acequias de la meseta central, por ejemplo. Jolín. Qué interesante, ¿eh? De verdad que migra fácilmente y se adapta, ¿verdad? Correcto. Bueno, yo creo, Johnny, que hasta aquí tenemos preguntas. Eh, si no hay más preguntas, entonces no me queda más que agradecerte, Johnny, de parte de la Red Unives, por supuesto, ¿verdad? Tu gran disposición siempre y siempre estarnos mandando información permanente para que nosotros tratemos de lograr encontrar espacios para el voluntariado, que yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, más bien, hacerles extensiva la invitación a las demás universidades cuando volvamos a la normalidad, de colaborar con Johnny en los conteos de aves que hacen con la especie que él está trabajando siempre, que está en vías de extinción, que es el javirú. Si alguna universidad se quiere apuntar, Johnny puede darles ubicaciones para que se distribuyan y puedan colaborarle, porque son 3 fechas que se hacen a principio de año normalmente para ver las anidaciones y tratar de contar los polluelos que nacen, ¿verdad? Y ver los nidos, el estado de los nidos y todo ese tipo de cositas, y ver cómo está el entorno también del ave. Claro que sí, más bien a ustedes, muchas gracias, Jonathan, a todos los compañeros de la red y a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Así es que muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer colaborar por ahí con ustedes. Que tengan una bonita tarde. Muchas gracias, Johnny. Buenas tardes a todos y gracias, Cristina. Saludos también. Y Ariel. Bueno, nos despedimos y muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Muchas gracias, Jonathan. Felicitamos a la UNED. Hasta luego. Les da una Hasta excelente luego. actividad. Buenas Mucho tardes. gusto. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.